Ayer aquí en Houston se recibió lo que se conoce en Estados Unidos como la Cumbre Global de Liderazgo. La cumbre Global de Liderazgo es un evento que atrae no solo a líderes de los diferentes estados de esta gran nación, sino a líderes espirituales y líderes de compañías y de negocios de diferentes partes del mundo. Eso ocurrió con una versión en español, trayendo lo mejor de esa conferencia que ocurre anualmente en Chicago a la ciudad de Houston. Ahí estuvimos mi esposo y yo junto a otros grupos de pastores y líderes de la ciudad. Les animo a todos los que les gusta el liderazgo a prepararse porque el próximo año se va a realizar una vez más aquí en Houston. Y escuchamos varias ponencias o conferencias de personalidades de diferentes esferas, pero que son considerados líderes a nivel mundial. Uno de ellos, que estuvimos escuchando sus enseñanzas, se llama Mike, de apellido polaco. Yo no lo puedo pronunciar. Yo no sé pronunciar un apellido que comienza con 5 consonantes, ¿ok? Así que me disculpan y tampoco lo quiero mal pronunciar. Pero se le conoce en Estados Unidos como Coach K, de la K con que inicia su apellido. Sus padres, emigrantes polacos, por cierto, escucha, un hombre que ha llegado a ser una personalidad en el mundo de los deportes, sobre todo el básquetbol en los Estados Unidos, y que es reconocido como una autoridad no solo en entrenar basquetbolistas, sino en el área de liderazgo. Ese campeón de líderes que preparó deportistas entre 18 y 22 años en los Estados Unidos, su mamá, polaca, emigrante, ¿saben qué hacía en Estados Unidos? Era conserje. Limpiaba pisos, toilets, oficinas. Su papá, ¿saben qué hacía? Cuando los elevadores no se podían manejar por sí solos y alguien iba dentro del elevador para subirlo o descenderlo usted en el elevador, eso es lo que hacía su papá. Ellos dos se habían conocido en ese edificio, trabajaron juntos, él nació, tiene otro hermano, pero él dice que aunque ha tenido el privilegio de conocer a personalidades brillantes en el mundo, las 2 personas más importantes para él fueron sus padres. Y quienes más influenciaron con valores en su vida fueron sus padres, sin importar quizás que no pudieron acceder a mejores oportunidades de trabajo en este país. Este hombre lideró equipos de básquetbol que llegaron a ascender a escenarios en esta rama del deporte en 15 campeonatos, obteniendo sus equipos 6 medallas de oro. Llegó a servir 47 años como entrenador de básquetbol, se retiró a los 75 años y ganó 12 premios al entrenador del año. Nació en Chicago, como les dije, de padres emigrantes polacos. Llegó a ser entrenador de importantes figuras de este deporte y una de las enseñanzas más valiosas que aprendí de él son al menos 3 principios importantes si uno quiere liderar a sus equipos con efectividad. Primero, el principio de agilidad, que no me da tiempo a explicarlo hoy. El segundo, de adaptabilidad. Y el tercero, de la responsabilidad o la importancia de rendir cuentas. En el área de la adaptabilidad, él lo ilustra de esta manera. Imagínese un coach que ya tiene 75 años, lo mismo a los 60, a los 65, a los 70, a los 75 años entrenando grupos de hombres musculosos que lucen gigantes entre 18 y 22 años y mi equipo nunca cambia de edad, siempre se mantiene entre 18 y 22 años mientras yo voy envejeciendo. ¿Cómo me comunico con ellos? Necesito adaptar el estilo de comunicación, necesito hacerme acompañar de otros líderes que puedan servir como mis mensajeros para variar la comunicación, porque él entiende que esta generación actual al menos tiene 2 características muy distintivas. La primera es que está orientada de manera superlativa en el área visual. Por lo tanto, él creaba métodos visuales para comunicarle a su equipo las jugadas que iban a hacer y las estrategias que iban a implementar. Y otra característica que él halló de las nuevas generaciones es que retienen por muy poco tiempo la atención. Entonces hay que casi que volverse un mago para atrapar la atención de la gente por más de 6, 10 o 15 minutos. Gracias por regalarme al menos 30 minutos de su atención para escucharme. Me siento privilegiado cuando escucho a una estrella como esta, entendiendo el desafío de captar la atención, sobre todo de los más jóvenes, por más de 6, 10, 15 minutos. Pero él entiende que un principio importante si queremos liderar con efectividad en nuestras familias, en nuestros centros de trabajo o en nuestros grupos en las iglesias, es saber adaptarse.
y entender el lenguaje que utiliza la gente hoy, que puede ser más efectivo para que la comunicación llegue de la forma más clara a aquellos a quienes estamos tratando de influenciar positivamente. Así que él confiesa, constantemente tuve que adaptar la forma de comunicar a mis equipos de jugadores. Por ejemplo, afirmaba esto: la capacidad de orientarse visualmente y cómo han demostrado una capacidad de atención cada vez más corta. Y otra técnica que él confesó que utilizaba para adaptar su estilo de comunicación a aquellos a quienes quería liderar es lo que él llama preguntas más multiplicadoras. ¿En qué consiste? Que uno puede llegar a apoderarse mucho más como líder cuando permites que otros participen y te den su retroalimentación y les preguntas: ¿qué te parece lo que estamos haciendo? ¿Qué te parece? La gente se siente incluida en el criterio que está aportando o compartiendo. Y una segunda pregunta multiplicadora: ¿cómo te sientes con lo que estamos haciendo? No solo qué piensas, sino cómo te sientes con lo que estamos haciendo y lo que estamos logrando. Así que este entrenador dice que las respuestas del jugador te empoderan para ser un mejor entrenador. Y él declaró así: si me dices la respuesta a esas dos preguntas, ¿qué te parece y qué piensas de lo que estamos haciendo y cómo te sientes con lo que estamos haciendo? Dice, entonces tengo más información para entrenar a mis jóvenes y eso me empodera como líder ante ellos. Explica que los líderes nunca tienen toda la información, especialmente sobre las personas. Por lo tanto, tienes que perseguirlo activamente y no te cuesta nada hacer esas dos preguntas y recibir respuestas de parte de las personas a quienes lideran, que al fin y al cabo nos van a ayudar a ser mejores líderes. Adaptabilidad se conceptualiza como los líderes deben ser capaces de adaptar su comunicación y enfoque para resonar con las personas y situaciones específicas que están liderando. Ahora, en psicología, quise explorar un poquito más todo lo que tiene que ver con la mentalidad del cambio y cómo opera psicológicamente el cambio en nosotros los seres humanos. En psicología se entiende, y esta es una ciencia que estudia cómo operan los cambios y las adaptaciones en los seres humanos, se entiende el cambio como una dinámica propia de los individuos, fruto de complejos procesos de autorrealización, también debido a algunos traumas en la vida y tienes que adaptarte, de mutuaciones que suceden o de resistencia a circunstancias difíciles. Se los ilustro así: la pandemia del COVID-19, cómo tuvimos rápidamente, y los que más rápido se adaptaron tuvieron más posibilidades de sobrevivir. Hubo gente que le costó trabajo adaptarse a tener máscaras, a usar, ¿se acuerdan? Usábamos guantes incluso a veces. Y hasta llegábamos a las casas, había que tener algo donde mojar los zapatos y dejarlos ahí, cambiarte y meterlo todo a lavar y bañarte de pronto, y ya eso 2 y 3 veces al día, ¿se acuerdan? Si no se adaptaba a dejar de interactuar personalmente con otros, usted podía estar en riesgo. Eso es adaptabilidad. Y ser ágil para adaptarse y poder sobrevivir. Así que, hablando en esta área psicológica, el cambio es comprendido psicológicamente como un proceso adaptativo en la mente humana. Existen, según las psicologías, adaptaciones superficiales, unas que son puntuales, otras temporales. Ya no tenemos que hacer todo eso que hacíamos en pandemia. Así que eso fue temporalmente, para un momento específico. Otras, sin embargo, que llegan a ser permanentes y hasta más profundas. ¿Sabían ustedes que la Biblia es un libro donde abundan historias de cambios y adaptaciones? De nuevas adaptaciones, de cambios. Y cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, y me gustaría que buscaran en sus Biblias, Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24, este es un texto bíblico que está desarrollando la teología de cambios y transformaciones. Pablo está hablando a una audiencia en un contexto que resultaba desafiante experimentar cambios. Por cierto, la teología, la doctrina que Pablo estaba predicando en Éfeso, porque estuvo un tiempo en Éfeso predicando la palabra, estaba afectando tanto la sociedad que hasta la economía se vio afectada. Les he dicho en sermones anteriores de esta misma serie Bendecido que en Éfeso había lo que se conocía el templo de Diana. Y parte de los negocios de los artesanos de esa ciudad era hacer estatuillas de Diana y venderlas y hacer dinero con eso. Pero debido a que el Evangelio dice que no debes adorar ningún ídolo y que el único Dios verdadero se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y que no te deberías hacer imagen ninguna de Él, porque Dios es espíritu y quienes adoran a Dios deberíamos adorarlo en espíritu y en verdad, toda esa mentalidad comenzó a operar cambios en aquella comunidad que, por cierto, no eran judíos, eran gentiles,
que no conocían mucho del Antiguo Testamento, pero que estaban escuchando el mensaje del Evangelio, estaban creyendo en Jesucristo, sus vidas estaban siendo transformadas, pero esas transformaciones estaban en contra de la cultura de la sociedad y de la religión que abrazaba aquella sociedad. Entonces Pablo les explica un poco más de qué se tratan los cambios y las transformaciones y las adaptaciones a una nueva vida. Así que aquellos estaban experimentando transformaciones en medio de un contexto que resultaba desafiante para experimentar los cambios que Dios opera en todo aquel que cree en Jesucristo. Ellos tenían varias opciones. Los creyentes en Éfeso, que eran gentiles y que antiguamente se dedicaban a otra vida alejada de Dios, llena de idolatría, de vicios y de pecados, tenían la opción de seguir adaptados a los vicios del pasado y a pecados anteriores en su vida. Podían continuar adaptados a la idolatría y a los valores anticristianos de aquella época cultural y religiosa que vivieron. Y lo mismo nos ocurre a nosotros. Vivimos en una sociedad donde de pronto usted, sin darse cuenta, va adaptando conceptos culturales, va abrazando pensamientos o estilos de vida que forman parte general de la sociedad en un país en el que hay mucha gente que no cree en Dios, otros que creen pero no siempre viven como la gente que cree en Dios. Y entonces uno tiene que autoevaluarse y decir, ok, la vida cristiana, ¿de qué se trata? Y de qué manera la mentalidad de la sociedad posmoderna en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar donde Dios nos lleva a vivir, a ti y a mí, puede estar en contra de los valores o los principios que enseña la palabra de Dios, y que de alguna manera abrazar ese estilo de vida que no pertenece a Dios, pensar con esos pensamientos que no honran a Dios ni están identificados con la nueva vida en Cristo, cómo eso resulta un desafío para mí. ¿Me adapto a eso o permito que Dios siga transformando y cambiando mi vida en medio de un contexto que va en gran medida y con muchísima fuerza tomando una dirección distinta a la que Dios quiere que tomen nuestras vidas? Y ante este desafío que siempre vamos a tener tú y yo, de luchar contra una cultura que no conoce a Dios, que no quiere honrar a Dios o que no quiere vivir como Dios quiere que vivamos los seres humanos, ante ese desafío que fue cierto para esta gente hace más de 2000 años atrás y que continúa siendo una realidad del presente de hoy, ante ese desafío hay una verdad espiritual universal que hay hallado en este pasaje de Efesios capítulo 4 versículos 17 hasta el 24. Y es que todo aquel que está en Jesucristo experimenta un cambio de vida sobrenatural. No estoy hablando ahora de adaptaciones psicológicas, no estoy hablando de adaptaciones que nos obligan a llegar a ser mejores líderes en el área espiritual o general. Estoy hablando ahora acerca de cambios que a veces la mente humana no puede llegar a comprender, pero que son una realidad y que Dios de manera sobrenatural, porque Él es Dios, los opera en la vida de cualquier ser humano, sin importar el pasado que haya tenido, transformándonos de adentro hacia afuera. Recuerden que Pablo estaba escribiendo esta carta a un grupo de personas a quienes llama en Efesios capítulo 1, versículo 1, una carta, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles que están en Éfeso. Así que todo este contenido está dirigido ¿a quién? A gente que ha creído en Jesucristo, a gente que están en Cristo, a gente que han tenido una expresión, una experiencia de vida con Jesucristo. Cuando usted lee, por ejemplo, Efesios capítulo 1, los versículos del 1 al 13, al menos aparece una expresión que es clave en la carta a los Efesios, en Cristo. 10 veces, cuéntelas para que usted vea, 10 veces aparece la frase en Cristo en 13 versículos, en solamente 13 versículos. Y ahora Pablo en el capítulo 4 pasa a explicar una de las más grandes bendiciones que tienen los que están en Cristo. Dice, todo aquel que está en Cristo. Antes teníamos una posición de estar en tinieblas, vivir en tinieblas, permanecer en tinieblas. Ahora Dios nos ha rescatado de las tinieblas, nos ha traído a su luz admirable y estamos en Cristo. Tenemos una nueva posición ante Dios, ya no somos enemigos. Ahora hemos sido reconciliados con Dios. Y cuando una persona está en Cristo, experimenta cambios sobrenaturales que únicamente Dios a través del Espíritu Santo opera en la persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesucristo. Por cierto, esas transformaciones demuestran contrastes. Yo quiero presentarles al menos 3 contrastes que yo hallo en este pasaje y que evidencian que una vida ha sido transformada porque está en Cristo. ¿Pero qué significa contrastes? Contraste, lo busqué en el diccionario, significa una diferencia notable que puede existir entre cosas o personas. Feo y bonito.
amable, grosero. Dicho de una cosa puede significar mostrar una notable diferencia. Se nota una diferencia en una vida que está siendo transformada por Dios. No puede ser igual a antes. Una diferencia de condiciones que son opuestas cuando se llegan a comparar entre ambas. Y efectivamente, tanto en Efesios como en el Nuevo Testamento, la Biblia presenta varios ejemplos de contrastes. Por ejemplo, en Efesios se habla de tinieblas y de luz. De la vanidad versus la plenitud de vida en Dios. La maldad que puede llegar a haber en cualquier ser humano que vive lejos de Dios. Versus o en contraste a la bondad que puede llegar a mostrar una persona que ahora está en Cristo. Se habla incluso en este pasaje de las cosas viejas, en contraste con las cosas nuevas que experimenta alguien que está siendo transformado por el Espíritu Santo. Se contrasta el viejo hombre con el nuevo hombre, la nueva naturaleza en Jesucristo. Y aquí va el primer contraste, un primer contraste que llega a experimentar a alguien cuya vida está siendo transformada sobrenaturalmente por Dios, es un pasado para dejar atrás. Mira los versículos del 17 al 19. En Efesios capítulo número 4. Esto pues digo y requiero en el Señor. Subraya esta expresión. Ya no andéis, no vivan un estilo de vida como los otros gentiles. Ustedes son gentiles también, le está diciendo los Efesios, que han creído en Cristo. Ahora, no sigan viviendo como los otros gentiles. Ahora ustedes son gentiles, pero son convertidos y están en Cristo. Ellos andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, viven ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Lascivia significa deseos sexuales descontrolados, que no se expresan sanamente dentro de una relación matrimonial, se expresan de la manera más perversa y sucia que pueda haber. Eso es lascivia. Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cómo vivían los otros gentiles? Según los describe Pablo en el versículo 17, en la vanidad de su mente. ¿Qué significa esto? Con falta de propósito. Hoy en día el pensamiento posmoderno de vanidad pudiera ser alguien que cree la mentira de que para tú sentir propósito en tu vida tienes que tener de todo materialmente. O tienes que haber logrado todos tus sueños académicos y cuando los logres entonces sentirás que tu vida tiene propósito. O tienes que llegar a casarte con esta persona. Si no cumple todos esos requisitos, tu vida no tiene propósito. Eso es vanidad. Un propósito que es ajeno al propósito que Dios tiene para con nosotros. Versículo 18, otra característica, tenían el entendimiento entenebrecido. Y eso se relaciona con la dureza de corazón. ¿Qué significa dureza de corazón? Una obstinación permanente en negar a Dios, en no creer en Dios, en rechazar a Dios. Por ejemplo, otra forma de decirlo, esta misma dureza de corazón o envanecimiento de mente, cuando leemos Romanos capítulo 1, versículos 21 al 22, dice, se envanecieron en sus razonamientos. Gente también que tenía un estilo de vida licencioso. Y Pablo, ahora hablando a otra congregación que está en Roma, que también tenía, recuerden que ahí nació el Imperio Romano y el estilo de vida que se vivía en Éfeso era prácticamente una imagen de lo que el Imperio Romano, mientras iba conquistando tierras, también iba esparciendo su filosofía y su mentalidad en el resto de la sociedad del mundo en aquella época. Y a otra congregación que estaba en Roma, un lugar donde también había perversión moral y había idolatría y había toda clase de impureza, Pablo les dice ahora, en Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22, esa gente se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Creyéndose ser sabios o profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es una persona necia, insensible a la voz de Dios, obstinado en su propia mentalidad y filosofía de vida, ajena a la verdad de Dios. Vivían ajenos de la vida de Dios. Versículo 18, en ignorancia espiritual. Habían perdido toda sensibilidad. Y aquí es algo interesante. Porque entonces hay quienes relacionan esta expresión con el término muerto que aparece en el capítulo de Efesios número 2, versículo 5. Y hay quienes creen o interpretan, yo lo respeto, pero no es la opinión que comparto, que ahí muerto significa que es como que eres un cadáver, no sientes nada, estás muerto, estás muerto, estás muerto. Y voy a aclarar un poco ese término hoy. A la luz de la Biblia, por varios pasajes que les voy a compartir, se entiende que el término muerto, en esos contextos de los que Pablo está hablando, primero, muerto puede significar varias cosas. Un muerto es alguien en cuyo organismo ya han cesado todas las funciones corporales. Deja de latir tu corazón, tu cerebro no funciona, ya no respiras, no corre la sangre, está muerto. Eso es un muerto, un cadáver. Pero muerto, el término muerto en el Nuevo Testamento puede significar alguien insensible espiritualmente.
Alguien que está alejado de Dios por cuenta de sus propios pecados y su obstinación. Puede significar a la vez falta de sensibilidad a las cosas espirituales, pérdida de temor cuando obran el mal. De ahí que Pablo dice en el versículo 9, estaban entregados a la lascivia, cometiendo con avidez toda clase de impureza, es decir, todos aquellos pecados groseros, ellos se deleitaban en realizarlos. No importa lo vergonzoso que fueran, hallaban placer y lo querían seguir repitiendo y lo adoptaban como un estilo de vida. Y en el versículo 22 también aparece otra frase relacionada que describe a esos gentiles que no conocían a Dios y los llama viciado conforme a los deseos engañosos. No solo lo practico una vez, ahora lo hago un hábito en mi vida y me envicio. Recuerdo aquí, por cierto, cercano a mi familia, le encantaba decir mentiras, pero sus padres no se lo permitían. ¿Tú sabes lo que me dijo una vez? Tú sabes que yo me metí en el baño y como no me dejaban decirlo, me metí en el baño y las decía yo, las decía. Porque estaba viciado a decir malas palabras, chica. Está viciado. Hay gente que está viciado, no sueltan ese vicio, se llaman las palabras, cualquier otro vicio que pueda haber en nuestra vida. Así que los otros gentiles, es decir, gentiles en Éfeso que no eran creyentes, miren lo que seguían. Seguían su propia manera de pensar, seguían sus propios deseos carnales, de los cuales también habla Pedro en 1 de Pedro 2:11. Y le habla Pedro a creyentes y les dice, amados, yo les ruego que ustedes como extranjeros y peregrinos se abstengan de los deseos carnales. Y eso, dice, espérese un momentico. Los que van tras deseos carnales no son la gente inconversa que no quieren creer en Dios, que se obstinan en pecar contra Dios. Es que cuando uno recibe a Cristo ya no tiene más la capacidad de practicar o de sentir deseos carnales y lascivia. Pero a otra congregación de creyentes les dice ahora en 1 de Pedro 2:11, amados creyentes, yo ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquellos que corrompen el alma, aquellos que nos marchitan espiritualmente, porque hay deseos carnales que son propios de la naturaleza humana. El asunto es cómo usted los expresa y los redirige. El deseo sexual no es un pecado en el ser humano. Es para que lo disfrutemos. ¿Dónde? En el ámbito del matrimonio. Así lo enseña la Biblia. Fuera de esos límites de Dios que son para protegernos y para conservar el matrimonio hasta que la muerte los separe, eso es algo que se desvía y que puede llegar a terminar en lascivia. Cualquier otro deseo, el mismo deseo de comer. El deseo carnal de comer es algo normal que Dios ha puesto en nosotros para la sobrevivencia y la nutrición del ser humano. No controlarlo adecuadamente cae en el pecado de la gula. Así que dependiendo, hay deseos carnales que batallan contra el alma. También seguían la corriente de este mundo. Cuando leemos Efesios capítulo 2, versículo 2, dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo, ustedes que ahora son creyentes, antes seguían la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que este texto de las Escrituras nos afirma que los individuos que no creen en Cristo tienen una responsabilidad moral porque ellos voluntariamente han decidido seguir una manera de pensar, de actuar y de vivir que los mantiene ajenos de Dios. En el capítulo de Efesios 2, versículo 8, denomina a este tipo de personas que en algún momento tú y yo también estuvimos ahí, muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa entonces muerto? Alguien totalmente insensible y con la incapacidad de tomar moralmente decisiones delante de Dios. No. Muerto, a la luz de la Biblia, significa alguien que está separado de Dios, experimentando una separación espiritual de Dios debido a nuestras rebeliones. Y tengo dos ejemplos en el Nuevo Testamento para ilustrárselo. Uno, Lucas 15. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Dice que se fue a vivir como perdidamente en vicios. Y hay dos veces en el pasaje de Lucas 15 cuando el hijo regresa y el padre dice, mi hijo estaba muerto y ha revivido. Sin embargo, en medio de esa condición de muerte que significa que estaba separado del padre, que estaba obstinado en vivir como le daba la gana, sin honrar a su padre, Dios permitió que él volviera en sí, porque Dios usa la conciencia del ser humano para llamar tu atención y que tú tengas la capacidad de darte cuenta que lo que estás haciendo ofende a Dios. Y de sentir arrepentimiento en tu interior y confesar tu pecado delante de Dios y volver al que único puede darte esperanza y transformarte y ponerte en un lugar de honor, el Padre Celestial.
Y la otra vez que utiliza la Biblia el vocablo muerto, y no está significando incapacidad moral para que el hombre se sienta responsable y responda al llamado de arrepentimiento que Dios hace, es Apocalipsis capítulo número 3, cuando Dios envía un mensaje a la iglesia de Sardis. Y a una iglesia de creyentes también le dice, ustedes están muertos. ¿Qué significa? Están en una etapa de insensibilidad espiritual. Y Dios le dice a la iglesia, arrepiéntete. Estás separado de mí, acércate, arrepiéntete, abandona todo lo que pertenece a un estilo de vida pasado. Así que ni el hijo pródigo había muerto físicamente, sino que había separado del padre viviendo perdidamente, así dice la Biblia. Muerte, por tanto, se refiere a perdición moral, espiritual, a separación de Dios debido a una rebelión voluntaria y consciente en el ser humano. Entonces el concepto de muerte en estos dos contextos, tanto como en Efesios capítulo 2, versículo 1, entendemos que significa separación del ser humano de Dios por causa de nuestras rebeliones y pecados. No significa que seamos moralmente incapaces de responder al llamado de Dios para arrepentirnos y creer. Pablo aquí está exhortando a los creyentes en Cristo que no andemos como los que están viviendo en rebeldía y separación de Dios. Y les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, no anden como otra gente que no conoce a Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 17 al 19, Pablo enseña que los seres humanos podemos volvernos endurecidos e insensibles debido a nuestra propia elección de vivir lejos de Dios. De hecho, se lo está pidiendo un grupo de cristianos gentiles en Éfeso para que no sigan andando como la gente que ha elegido voluntariamente y conscientemente vivir lejos de Dios. Y aquí hay una aplicación muy práctica, del 1 al 10. Si la vida que está siendo transformada sobrenaturalmente por el poder de Dios exhibe un contraste, y ese contraste es dejar atrás la vida pasada, del 1 al 10, tú y yo, ¿cuánto se parece tu vida y la mía ahora a la vida que teníamos antes cuando todavía no creíamos en Cristo? Tiene que haber un contraste, y fuerte. No grisecito, Ese es un pasado que tiene que quedar atrás. Ponle nombre a eso en tu vida, yo no lo sé. Cualquier vicio que haya sido, cualquier estilo de vida, cualquier pensamiento, cualquier manera de tratar a otros, cualquier filosofía, cualquier otra creencia. Si no va acorde a la nueva vida que enseña la palabra de Dios, hay que dejarlo atrás. Eso es una transformación que Dios hace, pero que tú tienes que permitir también que Dios lo opere en tu vida. Segundo a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron. Y aquí ahora todas son hechas nuevas. El segundo contraste que hay en el pasaje no es solo un pasado para dejar atrás, es además un modelo para ser imitado. La vida que está siendo transformada por Cristo tiene un modelo para ser imitado. Versículos 20 y 21 dice la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ustedes tienen como modelo a gentiles que no aman a Dios. Están mirando cómo viven, quizás les atrae esa forma de vida que es pecaminosa, pero ustedes tienen otro modelo. Tienen alguien a quien seguir, a quien amar, a quien imitar. Alguien que modeló para nosotros cómo se vive en esta tierra que está corrompida por el pecado, una vida que honra al Padre. Su nombre se llama Jesucristo. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y en contraste a lo que aquellos cristianos de forma natural seguían, Pablo les dice, acuérdense que aunque hay mucha gente que ustedes pudieran tener de modelo de éxito en este mundo, pero que no aman a Dios y exhiben un estilo de vida que deshonra a Dios, ustedes tienen un modelo superior. Se llama Jesucristo. Y aquí el texto, me encanta, contiene 3 formas verbales en pretérito perfecto. ¿Qué significa eso, pastor? Pues yo no me acuerdo ni cuáles son las conjugaciones en los tiempos verbales. Te lo explico. Es cuando ya ocurrió algo en el pasado, pero tiene consecuencias en el presente. Por ejemplo, he aprendido a nadar. Y hace meses que no nado, o hace años que no nado. Prepárate que viene el verano. ¿Nos vamos a la playa? ¿Cuántos van a la playa? ¿O a una piscina? Ok, eso ya pasó, ya aprendiste, ya adquiriste la habilidad. Fue algo que ocurrió en el pasado. Pero esa habilidad que absorbiste, aplicaste a tu vida en el pasado, ahora te capacita para en el presente, cuando te metas en una piscina con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, o vayas a la playa, no te ahogues. Ahora sobrevivas
y apliques el conocimiento que recibiste en el pasado. Eso es una acción ocurrida en el pasado que puedo aplicar en el presente. Y es lo que Pablo le está diciendo aquí. Ustedes habéis aprendido de Cristo, ustedes habéis oído de Cristo, ustedes habéis sido enseñados por Cristo. Ahora ya saben todo lo que necesitan para vivir como Cristo. Y Dios nos capacita con su Espíritu Santo y con las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Cómo vive el cristiano? Lo describen los versículos del 22 al 24. Despójense del viejo hombre que está viciado, dejen atrás los deseos engañosos, renuévense en el espíritu de vuestra mente, vístanse de un nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Así que estos creyentes que habían escuchado el evangelio en Éfeso, Pablo, por cierto, invirtió varios años de su vida a educarlos, a discipularlos. Les había dado la posibilidad de ser educados en la fe directamente por alguien que tuvo un encuentro personal con Cristo. Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo. Por lo tanto, esos creyentes tenían la bendición de haber sido instruidos y de aplicar lo que habían aprendido en un pasado de cómo ahora vivir la vida cristiana a la luz del modelo que es Cristo para ellos. Y esta es la idea que Pablo les reitera en esta misma carta. Cuando usted lee Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, Dios nos escogió en quien, en Cristo, antes de la fundación del mundo, y me encanta esta expresión, subráyala en su Biblia, en Efesios 1, 4, ese es el propósito de la salvación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona cree en Cristo y está en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, Dios predeterminó que todo el que esté en Cristo ahora viva para agradar al Padre, exhibiendo una vida de santidad conforme Cristo también la vivió en este mundo. Se los ilustro de esta manera. Cualquier compañía de aviación ya tiene determinado el destino en el que se monte el pasajero al que va a ir. Usted decide si se monta en el avión o no. Pero ese destino ya de antemano está planeado que sea así. Usted puede ser que voluntariamente se obstine en pecar y resista el llamado que Dios le está haciendo al arrepentimiento de la fe. Pero si usted cree, Dios desde la eternidad ha predeterminado que todo aquel que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, ahora viva para Él y experimente una vida de santidad y de separación hacia Dios. Ese es el destino eterno de Dios para todo aquel que cree en Él. Y el contexto inmediato anterior del capítulo 4, que ahora estamos estudiando, Pablo revela ahora en el versículo 13, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y este es el propósito, hasta que lleguemos a un varón perfecto. El vocablo perfecto significa maduro, completo. No que esté eximido de pecado. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa salvación se va a hacer totalmente efectiva cuando estemos en la presencia de Dios, porque ahí sí no vamos a experimentar pecado, ni a ser tentados. Esa es la consumación final de la salvación. Esa consumación final termina en una santificación completa en la presencia de Dios. Así que tenemos un pasado que dejar atrás, tenemos un modelo que seguir. Son dos contrastes magníficos y el tercero y último es un cambio para ser vivido. Cuando leemos los versículos del 22 al 24, dice la palabra de Dios en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esto no es cualquier tipo de cambio, no es una adaptación de un equipo para lograr un campeonato y la medalla de oro. No, esto es mejor. Esto es que sin importar tu pasado y cuán grosero haya sido tu pecado en el pasado, si tú realmente te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador, dice la Biblia que Cristo te da la potestad y el derecho de ser hecho hijo de Dios. ¿Cuándo y cómo ocurre? Lo responde la Biblia. ¿Cuándo ocurre esa transformación y ese cambio? Efesios 1:13 dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo a la salvación y lo creyeron. Ahí es cuando la vida es transformada. Cuando se te predica la verdad de Dios, que es viva y eficaz. Y puedes estar muerto en delitos y pecados, pero tiene poder dinámico de Dios para penetrar en tu vida, confrontarte con la verdad de lo que somos. Necesito a Dios, soy un pecador miserable. Abrazo tu gracia, perdóname de mis pecados y creo que Cristo me puede salvar por la fe en Él. Ahí ocurre, cuando escuchas y crees, lo está diciendo el apóstol.
Efesios 1:13, cuando ustedes oyeron el mensaje y creyeron al mensaje, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo que Dios ha prometido. Así que cuando oímos el mensaje de la verdad y creemos al Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo. Viene a habitar en nosotros. ¿Cómo se aplica esto a tu vida? Yo no conozco tu trasfondo, quizás conozco algo de ti, no todo. Pero por amor a ti y al amor que Dios te tiene, debo decirte, es tu responsabilidad, como es la mía también, ante Dios, que creamos el mensaje de salvación, que respondamos a Dios con arrepentimiento y fe. Es tu responsabilidad y la mía ante Dios responder al mensaje de salvación depositando nuestra fe en Cristo para experimentar estas transformaciones sobrenaturales que únicamente puede experimentar el que está en Cristo. Termino con Romanos 6:4, donde dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Colosenses 2:12 lo explica igualmente, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Se habla de una nueva vida que opera en todo aquel que ha creído en Cristo. Y si tú quieres experimentar esa transformación sobrenatural, es importante, primero, que honestamente y de forma humilde, tienes que poner tu orgullo bien abajo, dejarlo allá afuera. Orgullo, salte aquí. Señor, es verdad, yo he pecado contra ti. Y yo sé que la dirección en la que va mi vida, dominada por el pecado, no es la mejor dirección ni la más sabia. Ni es la que me va a hacer feliz, pero lo otro me va a condenar a vivir eternamente separado de ti. Perdóname de mis pecados. Y no solo me arrepiento y siento dolor por mi pecado y confieso que soy un pecador delante de ti. Yo creo en Jesucristo y creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Y creo que su sangre tiene el poder divino de limpiarme de toda la suciedad interior que pueda haber en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Y hacerme una nueva persona, una nueva criatura. Y que yo pueda ver en mí esos contrastes fuertes. Un pasado atrás. Un modelo que imitar. Y un cambio sobrenatural que experimentar. ¿Te gustaría experimentar eso en tu vida si aún no lo tienes? Si ya lo has experimentado, quiero invitarte a que ahora cierres tus ojos y le des gracias a Dios porque eres una nueva criatura. Pero si tú sientes que estás muy lejos de Dios, amiga o amigo mío, sin importar la edad que tú tengas, quiero invitarte a que hoy te reconcilies con Dios. Yo no puedo hacer eso posible. Eso quien único lo hace posible es Dios. A través de su Espíritu Santo en ti. Pero si tú sientes que estás alejado de Dios y quieres que Cristo te convierta en un hijo de Dios, te invito a que hagas esta oración conmigo. Ahora me gustaría que no se distrajeran mirando a nada ni a nadie. Cierra tus ojos para que nada te distraiga. Si sientes la necesidad espiritual interior en tu vida de pedirle perdón a Dios por tus pecados y recibir a Cristo en tu vida porque nunca lo has hecho, silencio, dile estas palabras a Dios. Dile así: Dios, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias porque a pesar de las cosas malas que he pensado, que he dicho y hecho en mi vida, tú me amas. Tu interés, tu intención es que yo sea salvo. Gracias por enviar a Jesucristo a ocupar mi lugar en la cruz del Calvario. Yo creo que cuando Él fue crucificado, recibió el castigo que yo merezco por mis pecados. Te pido perdón. Reconozco que soy pecador o pecadora y te pido perdón por mis pecados. Lávame con la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Límpiame de mis pecados. Hazme un hijo tuyo, hazme una hija tuya. Reconozco también y creo de todo corazón, no solo que Cristo murió por mí, sino que resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Y ahora recibo el regalo de la vida eterna por la fe en Jesucristo. Cambia mi vida. Transfórmame. Dame tú la felicidad que necesito para poder vivir. Dame tú la paz que únicamente tú me puedes dar. Yo quiero vivir en paz contigo, Dios. Y quiero caminar contigo de hoy y en adelante. En el nombre de Jesús te lo pido humildemente. Amén. Tú nunca antes habías hecho eso en tu vida. Nunca le habías pedido así perdón a Dios por tus pecados. Y habías creído en Cristo. Te puedo decir bienvenida o bienvenido a la familia de Dios. La Biblia dice, sí.
todo aquel que cree en Jesucristo, Él te ha dado a ti el derecho de ser un hijo o una hija de Dios. Me gustaría orar por ti, pero quiero dejarte también, si oraste hoy por primera vez, un regalo especial. Es un libro que te quiero regalar y que te va a enseñar qué significa conocer más de Cristo y cómo tú puedes seguir creciendo en tu relación con Dios. Dentro del libro hay una carta mía para ti que me gustaría que leyeras. Está bien, así que quiero entregártela. Si hoy por primera vez oraste así recibiendo a Cristo, tienes la bondad de alzar tu mano para que te lleven ahí el regalo que tengo para ti. Y quiero orar por ti también. Dios te bendiga. ¿Alguien más que haya orado recibiendo a Cristo hoy y que nunca antes lo hayas hecho? Dios lo bendiga, Señor. ¿Alguien más que nunca antes lo haya hecho y hoy lo hizo por primera vez en su vida? ¿Ok? Les felicitamos. Que el Señor les bendiga. Dios te bendiga. Y si te dio pena alzar tu mano, hay otra dama aquí, Luis. Mira, otra dama acá. Si te dio pena alzar tu mano, acércate después al hermano Luis o a uno de nuestros líderes para que te den ese regalo. ¿Está bien? Recuerden que el próximo domingo tenemos Santa Cena. Les invito para que nos acompañen. Lleven algunos de los anuncios para poner en los jardines del frente de su casa. Nos ponemos en pie y vamos a terminar cantando y alabando a Dios. Cantemos, iglesia.